María Fernanda, ¿qué países están apoyando su candidatura en este momento para la Secretaría General de la OEA? Bueno, son los países quienes tienen que pronunciarse sobre su apoyo a mi candidatura, pero evidentemente antes de aceptar la nominación de los países que me nominaron, hice una consulta amplia para pues explorar el interés que tendrían los países miembros de la OEA de pensar en una renovación, de pensar en un relanzamiento de la OEA, diálogo, de acuerdos y de reconciliación en el hemisferio. Perfecto. Ahora, esto implicaba a lo mejor una conversación de alguna manera, alguna aproximación con la Cancillería ecuatoriana. ¿Hubo alguna conversación, hubo alguna intención, un acercamiento, un cabildeo para ver si usted podía tener el apoyo de Ecuador? Bueno, realmente se había escuchado, yo creo que era de conocimiento público, Jimmy, que Ecuador se había comprometido ya hace varios meses a apoyar la reelección del actual secretario general. ¿No? Yo creo que eso había sido, es público, ¿no? Y pues yo creo que eso hay que respetarlo, por supuesto, ¿no? Y además, lo interesante es que no es la primera vez en la historia del Ecuador que hay una candidatura que no es apoyada por su propio país, ¿no? Esto es un dato histórico muy importante para que nos demos cuenta también los ecuatorianos de que es necesario tener un sentido de país y un sentido de generosidad. No sé si recordarán ustedes, no creo porque son bastante jóvenes, muchas pero gracias. En 1994 el expresidente, muy prestigioso, Rodrigo Borja fue propuesto para la Secretaría General de la OEA en 1994 por otros países, y en ese momento el gobierno de turno de Sixto Durán Ballén decidió no apoyar la candidatura de Rodrigo Borja, ¿no? Yo diría que es una historia que se repite, que es triste, ¿no? Pero yo pienso que en este caso lo importante es que existe apoyo, que hay varios países que están pensando en la necesidad de un relanzamiento de la OEA, sobre todo mirando el actual escenario de alta complejidad que vive nuestro hemisferio, que vive el continente. Y para mí es un orgullo enorme, enorme, pensar que tantos países del Caribe hayan pensado, a pesar de no haber nacido en esas tierras maravillosas, que puedo representarlos como candidata a la OEA. Y a eso se han sumado otros países también del continente. Así es que yo me siento privilegiada. Yo pienso que solamente el hecho de que se hayan acercado a mí, que hayan pensado en que soy una candidata que tiene la capacidad de renovar la OEA, para mí es un privilegio, y como mujer ecuatoriana doblemente, sería la primera mujer, si todo sale bien, en 71 años de historia de la OEA en ocupar ese cargo. Ahora, en todo caso, por todo el tiempo que usted trabajó cercanamente al actual presidente Lenín Moreno, ¿habría esperado acaso el respaldo del gobierno ecuatoriano? Bueno, yo creo que eso ya es una decisión de gobierno, y cualquier decisión de gobierno que se tome hay que respetarla, ¿no? Yo creo que, pues, efectivamente, yo inicié el gobierno como canciller del actual régimen, por supuesto, y he estado más de un año y medio, pues, fuera del trabajo, del trabajo directo del gobierno, y creo que, pues, sabrá el gobierno cómo actuar en caso de que se dé una segunda vuelta, en fin, ¿no? Ahora, yo creo María que Fernanda, hay que respetar esas decisiones, y también, pues, lo que sí es importante, una reflexión para ver lo que significa para el país. Ahora, digamos, hay que recordar también que el candidato a reelección del actual secretario general no tuvo el apoyo de su país tampoco, es decir, él fue propuesto por Colombia, no fue propuesto por su propio país. Entonces es el mismo, más o menos,
Claro. la misma situación con diferentes características, pero el actual secretario fue promovido y propuesto para reelección por Colombia. En mi caso, yo he sido propuesta como candidata por dos países, simplemente por facilitar administrativamente, pero porque evidentemente hay muchos más países del Caribe que me están apoyando, por San Vicente y las Granadinas y por Antigua y Barbuda. Y eso, solamente ese dato histórico, creo que pues nos debe de llenar de orgullo, porque pues son países caribeños, además, que juegan un rol crítico y fundamental en el escenario de la OEA. Son el apoyo o el no apoyo el Caribe es determinante en cualquier proceso de elección, pero más allá de eso, en la construcción de una agenda incluyente, de una agenda pues completa, ¿no?, de trabajo para la OEA. Ahora, María Fernanda, las elecciones, esto es como en la Asamblea, ¿no? Todo se gana con votos. ¿Tiene usted los votos para ganar este espacio tan importante que es la Secretaría General de la OEA? Bueno, eso es lo que se espera, para eso se trabaja. El candidato ganador tiene que tener 18 votos, es decir, una mayoría simple, pero tiene que tener 18 votos, eso dicen los reglamentos, y la persona que gane la elección tiene que tener 18 votos. Bueno, usted se reserva la respuesta en todo caso, si tiene o no tiene los votos para ganar la Secretaría de la OEA. Es decir, hay que trabajar para eso. La verdad es que he hecho algunos desplazamientos, he visitado algunos presidentes, cancilleres, y realmente lo que se ve es que hay un apetito, hay un interés de pensar en una OEA renovada. Y yo digo esto con toda modestia, sin ninguna pretensión, pero creo que soy capaz de hacerlo porque lo hice como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. No lo hice con 34 países, lo hice con 193, con una agenda tremendamente compleja, a veces tremendamente contenciosa, que generaba muchas pasiones, pero pues logramos mantener la armonía, los acuerdos, de encontrar los denominadores comunes, de actuar por el justo medio y en apego al derecho internacional, y realmente pues yo creo que el Ecuador, en la Asamblea General hubo yo creo que conocido embargo mediático hacia mi gestión como presidenta, y por eso a ustedes les agradezco por haberme siempre abierto el espacio, pero hubo un embargo mediático en Ecuador en el lapso de mi presidencia. Yo, contando, hice más de 350 entrevistas y con medios pues igualmente importantes que los ecuatorianos, es decir, con CNN varias veces, con la BBC de Londres, que además me escogió como de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes del mundo, cuando en mi propio país no salía ni una línea del trabajo que estaba haciendo en representación del Ecuador en el mundo entero. Se pusieron de acuerdo algunos medios para efectivamente generar todo un cerco, y yo espero que en esta vez exista más profesionalismo, exista más generosidad. Yo creo mucho en la importancia de los medios de comunicación profesionales, objetivos, imparciales, y por eso agradezco la oportunidad esta semana. Sí, le saluda Steven Macías. Yo quiero saber si ustedes han analizado casa adentro a qué se debe que el gobierno definitivamente no vaya a apoyar su candidatura. ¿La analizaron? ¿Han hecho ese análisis profundo? Bueno, realmente no, hay que señalar, tengo que ser muy honesta y transparente con ustedes. Se sabía, era conocido, además era público, que el gobierno ecuatoriano se había comprometido ya meses atrás a apoyar la reelección del actual secretario general, y lo había hecho de manera pública, ¿no? Eso era conocido, pero también
cuando valoraba la posibilidad de aceptar la nominación y el pedido que estaban haciendo varios países, pues evidentemente que hacemos sumas y restas, es decir, había que ver cuál era el entorno, qué apoyos se tenían, el interés que había en los países de una propuesta de renovación, en fin, y con muchas consideraciones, pues tomé la decisión recién el viernes pasado. Entonces, yo realmente no he hecho un análisis detenido, me he acogido a los hechos más bien, y creo que hay que partir de esa situación. En lo que sí estoy ocupando mi tiempo es en construir una propuesta seria, en tener un proyecto de OEA para el futuro y para que además acoja y recoja las prioridades de todos los países miembros y que devuelva a los países miembros, es decir, a su instancia de decisión política, que es el Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA, que devuelve el poder a los estados de alguna manera. Un secretario general tiene que ser más secretario y menos general, claro, si se puede usar alguna expresión. María Fernanda, esa es mi intención. Ya, María Fernanda, si en sus manos hubiera estado valorar lo que pasó en Bolivia, para usted, desde su visión, ¿fue una transición democrática o hubo un golpe de Estado? Jimmy, esa pregunta se me hace con mucha frecuencia, ¿no? Se me hace con mucha frecuencia, dicen, ¿y para usted qué fue? Y yo creo que eso de verdad no es relevante. Lo que sí puedo decir, ¿qué fue? Entonces, yo para dar una respuesta, pues tendría que asumir una posición que ahora como candidata a la OEA creo que no es constructiva. Yo he analizado el caso de Bolivia y puedo decir tres cosas. Lo primero es que el rol de la OEA tiene que ser un rol técnico, objetivo, neutral, independiente, ¿no? Que los pronunciamientos de la OEA tienen que hacerse con todos los elementos de juicio en mano. Lamentablemente vimos que el informe final de las elecciones en Bolivia salió apenas hace pocos días, luego incluso de toda la ola de violencia que se generó, las pérdidas humanas, las acciones racistas en Bolivia, que preocupó a toda la comunidad internacional. Y número tres, creo que la intervención, el trabajo de la OEA es de pacificación, de acompañamiento, ¿no? Y con otros actores, porque hay muchos informes y reportes sobre el proceso electoral en Bolivia, ¿no? Y trabajar en conexión con otras instancias que hacen una labor similar, la observación de la Unión Europea, organismos técnicos y expertos de distintos lugares del mundo. Entonces, yo creo que hay que ejercer la máxima prudencia en situaciones como esas y siempre tener un rol de acompañar procesos de diálogo y, por supuesto, lo importante, y es el tercer punto, es que en Bolivia, con la participación de actores muy importantes como la Organización de las Naciones Unidas, hubo un proceso, a pesar de la crisis, un proceso de acuerdo entre todos los estados para avanzar en un proceso electoral. Y ahí tenemos mucha expectativa y mucha fe de que el proceso electoral en Bolivia se dé en paz, en las mejores condiciones, y que realmente eso termine beneficiando a la democracia y al pueblo boliviano. Buenos días, María Fernanda, le saluda Rafael Campos. Usted acaba de decir algo que para mí me parece la clave de todo esto, que es la renovación de la OEA. En su afirmación, usted sugiere que actualmente la OEA está siendo llevada, por decirlo de alguna manera, con ciertos intereses políticos definidos. Bueno, yo creo que eso es bastante evidente, ¿no? Ha sido bastante evidente. Yo creo que el rol de un secretario general es no ser un fiscal, un auditor,
una persona que ejerce permanentemente juicios de valor, incluso pues que exacerba la polarización y las diferencias. Un secretario general realmente tiene que ejecutar, es como un primer ministro de los estados, tiene que ejecutar las decisiones y basarse en las prioridades que tienen los estados miembros. Y para eso hay todo un aparato, una arquitectura en la OEA que así lo determina y así lo establece. Entonces, yo creo que es por ahí donde hay que trabajar. Los pilares de la OEA son 4. Está el pilar del desarrollo, está el pilar de seguridad hemisférica, el de derechos humanos y el de democracia. Y creo que todos esos pilares tienen igual importancia, tienen que ser trabajadas de manera articulada, de manera coherente, ¿no? Porque si trabajamos bien el eje de desarrollo, es decir, combatimos la pobreza, las desigualdades, el desempleo, pues es evidente que eso va a contribuir a construir sociedades más seguras y hacer del hemisferio occidental una zona de paz, como está establecido también por la OEA. La agenda de mujeres, la Convención de Belén do Pará, histórica convención que combate todas las formas de violencia contra las mujeres, la agenda indígena, la Convención Interamericana por los Derechos de los Pueblos Indígenas. Yo pienso que si yo les pregunto, seguramente no habrán visto brillar esas agendas, y yo creo que es precisamente porque ha habido una agenda monotemática centrada en 1 o 2 países del hemisferio, y muchos países se han sentido excluidos, se han sentido fuera, y muchos de esos países, por ejemplo, están en la zona del Caribe, y muchos otros del continente también. Y cito un ejemplo: la agenda de cambio climático para el Caribe es una agenda de supervivencia, es absolutamente determinante. Y realmente esos temas se han dejado de lado. Entonces, ese es mi plan, ese es mi proyecto. Quiero poner esa misma energía y también esa misma capacidad de diálogo y de lograr acuerdos que puse durante mi presidencia como presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchas gracias, María Fernanda Espinosa, candidata a la Secretaría General de la OEA. Le deseamos mucho éxito en su participación, y en otro momento volveremos a charlar, María Fernanda. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias a Teleradio, un saludo especial a ustedes 3, y sobre todo un abrazo entrañable y cariñoso a mis compatriotas ecuatorianos, guayaquileños, de cada rincón de la patria. Los extraño mucho.